Bueno, mientras Irán e Israel se bombardean, se matan, yo creo que es una guerra teológica, religiosa, la vida continúa, estamos aquí esperando a ver qué pasa con ese tema, yo por lo menos, supongo que todo el mundo también. Estamos aquí en el Café Sportman con Nacho Bruno. Buenas tardes, Nacho. ¿Todo bien, Lucas? Bien, bien. No tanto, lo de la guerra me afectó, porque puede tener consecuencias serias. Muy serias. Precio del crudo, escalada, ¿no? Foquismo de guerra, digo, ¿no? Sí. Bueno, no sabemos hasta dónde llega todo esto. Sí, en el medio de todo esto y en el medio de la escalada de la tensión, el presidente en Israel, sí, ¿no? Recibiendo premios, Irán poniendo la bandera roja, que quienes conocemos un poco de la geopolítica, ¿no? Sabemos que es la bandera de la venganza. Sacó un comunicado Irán diciendo que, entre otros lugares, Buenos Aires iba a pagar por sus posiciones. Claro. Es preocupante. Milei se cree que está en un cumpleaños de 15 y que está metiéndose con gente que es milenariamente guerrera y que están en unas luchas, en cruzadas tanto yihadistas como políticas desde hace miles de años. Claro. No es de ahora. La escalada puede lamentablemente culminar en una tercera guerra mundial. Está lejos eso, simplemente está no sé ahí. Cuán lejos está, Ok, pero si no culmina en una tercera guerra mundial todo este asunto, el problema es que se recrudece el nazismo, se recrudece el antisionismo, los atentados terroristas en el mundo, y claro, Argentina pasa a ser, como bien decías, lamentablemente, un objetivo, porque nuestro presidente nos vendió, en vez de ser un país neutral como tenemos que serlo, nos vendió, nos entregó. Históricamente, ¿no? Como fuimos históricamente, además. Siempre fuimos un país de tercera posición, un país neutral a los conflictos, somos un pueblo de paz. La verdad que subirnos a este quilombo... No tenemos tampoco presupuesto para ser un pueblo de guerra. No tenemos una lógica, no tenemos un presupuesto porque no tenemos una lógica ni exclusivamente armamentística ni de conflictos bélicos. Digo, no es necesario cuando vos tomás la decisión política de invertir tu guita en la gente y no invertir tu guita en el plomo. Bueno, te convertís también en una... No en una potencia de guerra, sino en una potencia de paz, que justamente es lo que históricamente fue nuestro país. Es preocupante, no es chiste y creo que algunos se lo están tomando a la ligera y es un conflicto que puede traer grandes problemas. Sería interesante seguir charlando sobre esto, pero vamos a agotar como media hora del programa si seguimos con esto. Prefiero ir con tu vida. Nacho Bruno, actual concejal, no me acostumbro a la cámara nueva, disculpen, tengo un fleco acá, actual concejal de Berisso, sí. También sos militante de hace muchos años del peronismo, sí, claro. También sos secretario regional por la CGT. Soy secretario de organización de la CGT, secretario gremial de ATUL, de mi sindicato de base. Ok, mucha militancia. ¿Cómo llegó esto a tu vida? ¿A qué edad? Mira, el año pasado, ya pasa el tiempo tan rápido que uno a veces dice el otro día y pasó hace un montón. Tuvimos una juntadita con unos compañeros de la secundaria y tengo un amigo que tiene una discapacidad en una pierna, en las piernas en realidad. Él entró cuando estábamos en cuarto año del secundario, allá por el año 98. Y vos sabés que él me recordó, creo que mi primera acción gremial, porque nos encontramos en marzo del 98 o en marzo del 97. No sé, yo estaba rindiendo unas materias en marzo, lamentablemente, y él venía a rendir una equivalencia porque lo habían cambiado de colegio. Y cuando le pregunto, me hizo recordar un momento que yo me había olvidado. Y cuando me dijo que venía a rendir educación física, que le iban a hacer rendir el test de Cooper. Ok. Yo le dije, pero si tenés una discapacidad, digo, como claro. El test de Cooper. No, bueno, me lo hicieron venir a rendir igual.
Me fui a hablar con la directora, le toqué la puerta, entré y le dije, están cometiendo una locura, la cuestión que el pibe no dio el test de Cooper, le dio una especie de examen teórico, le aprobaron la materia, entró al secundario, terminamos la escuela juntos y esa fue mi primera acción gremial. Y él me la recordó con mucho cariño y bueno, ya en el 99... Más que gremial diría humana. Sí, ni hablar, pero bueno, ya teníamos una pequeña organización en el colegio, todavía no estaba la ley de centros de estudiantes, pero ya participábamos de las marchas de la noche de los lápices. ¿Noventas? Fines de los 90. Justo empezaste a militar fines de los 90, tu adolescencia, tenés 44 años. Tengo 44. Naciste en el 81, al igual que quien habla. Exactamente. Crisis. Menem, Mucha crisis, colas de trabajo, Clarín clasificados, recuerdo eso, ¿no? Nos tocó vivir lo mismo. Y yo me recuerdo de una juventud, una adolescencia, una infancia también dura, de trabajadores municipales, mi abuelo trabajador municipal, mi papá trabajador del Estado. Y a la vez músico y ganándose el mango tocando para poder... ¿Tu viejo? Mi viejo, para poder llegar a fin de mes. El músico, además de tocar en fiestas y demás, tocaba en la orquesta de Berisso, era contrabajista. Y la verdad que recuerdo no llegar con lo justito. Uno cuando es más pibe, viste, a veces le reclama a sus viejos. A mí prácticamente me crió mi padre y mis abuelos, y era muy duro. Mi abuela con una enfermedad, mi abuelo trabajando hasta muy grande. Y fue unos 90 muy complicados, pero que también a uno le encendió un poco la llama. Vamos, ¿no? Por ahí, porque es un poco la marca del programa, el pasado del entrevistado. Tu apellido es Bruno, ascendencia italiana, inmigración aquí, segunda generación, ¿cómo viene? Segunda generación, italianos, vinieron mis bisabuelos, ya de muy chiquitos vinieron, se instalaron en el barrio de Los Hornos, en La Plata. Tanos, toda familia Tana, y bueno, nada, transitando siempre... ¿Mamá y papá tanos? No, mis padres son argentinos, mi mamá falleció cuando yo era muy chico y mi viejo jefe de hogar hijos de total. Tanos. Claro, nietos de Tanos. Tercera generación. Nietos de Tanos. Vinieron a La Plata, se asentaron en Los Hornos. Los Hornos sería nada, era campo, mucho campo. De hecho, mis recuerdos son de mi familia en la casa de mis tíos, mis abuelos los más grandes de la familia, los jefes de familia. Mucha familia, muchas mesas largas, muy largas, muy largas, muy concurridas, mucha comida, mucho vino, mucho folclore, mucha música. Como los Benvenuto en los 90. Más grandes. Pero estaba la familia Falcón antes, en los 70, claro, también como show televisivo. Una familia muy grande que de juntarse religiosamente todos los domingos, toda la familia, todos los domingos, te guste o no te guste, tengas ganas o no tengas ganas. De mucho eso tallarín. Ayuda. Sí, claro que sí. Sí, yo tuve una infancia hermosa, extraordinaria. Es como hacer un programa de radio sin hacer un programa de radio, juntarse con la familia los domingos. Es hermoso. Porque te tenés que juntarte para comunicar, para charlar. Totalmente. ¿Políticas las mesas? Muy políticas. Mi abuelo militante radical. Ajá. Un dirigente del radicalismo. El hijo histórico. De Thanos era tu abuelo. Sí, el hijo de Thanos. ¿Nacido acá ya tu abuelo? Somos de Posenza nosotros. Mi abuelo nacido acá. Nacido acá. Ya su padre, de hecho, vino de chico. Vino ya de muy chico. Así que una familia politizada por parte de padre, que fuera mi gran familia. Por parte de madre, una familia muy chiquita, también muy politizada, muy peronistas. Los otros muy radicales y los otros muy peronistas. Hay puntos en común. Hay muchos puntos en común entre el radicalismo y... De algún radicalismo muy viejo, sí, había puntos en común. Exacto. Luego con su descendencia en Alfonsín.
¿no? En algunas cosas sí, sí. Bueno, es cierto, Alfonsín no pudo ser muy irigoyenista. No. Pero bueno, fue un tipo tampoco eran los tiempos. Es un tipo que yo lo respeto mucho, sí, por su vuelta a la democracia, por su enfrentamiento a las corporaciones y a una oligarquía que también empujó a su caída. Y destruyó, también, ¿no? Claro, destruyó su gobierno. Pero claro que lo respeto. Homenajeado durante el kirchnerismo. Sí, también, claro que sí, claro que su sí. deceso. Sí, claro que sí. Y bueno, así que se traslada entre la música y la política. Sí, los gritos, muy tano todo, mucho grito, muchas cosas. Pero los recuerdos más lindos, mi infancia, los recuerdos más hermosos. De mis viejos también, familias enteras. Yo siempre le cuento a mi compañera, a mis hijas, mis fin de semana en la isla Paulino, con toda la familia también, yendo a comer fideo, cosas que a uno le quedan en la cabeza. A mí hay como 4 o 5 fotos que me quedan de acá de Berisso particularmente, del parque cívico. Mi viejo tocó mucho tiempo también en la banda de policía, inaugurando las reinauguraciones del parque cívico, las fiestas del inmigrante, cosas que a uno le quedan en la cabeza, por lo cual no nací en esta ciudad, pero transité toda mi vida, en esta ciudad. Y mucho tiene que ver con mi familia, mi tío Vicente, que vivió en una fábrica de macetas acá, cuando bajó del barco, él sí, bien tano, bajó del barco en los años 50, y vivió en una fábrica de macetas. No pasó por los frigoríficos. No pasó por los frigoríficos porque era muy pibito. Usaban chicos de 10 años en los frigoríficos. Sí, no en las cámaras de frío, él no llegó, pero él usaban. No llegó a trabajar en el frigorífico, encontró trabajo en una fábrica grande de macetas, y de ahí después se fue para los hornos, ahí ya se instaló y se quedó allá. Pero muchos recuerdos muy lindos. ¿Tu escuela en La Plata? Mi escuela en La Plata, acá en Barrio Mondongo, acá nomás, la media 17, no tenía ni siquiera edificio, una escuela hermosa, muy linda. ¿No tenía edificio? No, tenía un edificio prestado, era el edificio de la escuela 43, ahí en Diagonal 79 y 115. Era como el plan Fines ahora. Claro, nada más que a la tarde se cursaba la secundaria, a la mañana era el edificio de la primaria. Ahora ya después de unos años le hicieron un edificio ahí atrás del Policlínico, San Martín, pero mientras usaba un edificio prestado y hacíamos nuestra escuela ahí, una escuela chiquita, muy linda, muy bonita. El patio era más grande que la escuela. Me decías que comenzaste a militar. Permitime, no sin antes, si querés vivir grandes reuniones familiares o hasta individuales, podés apostar por Cerveza Walrus. Bueno, Cerveza Walrus, sponsor de este programa. Siempre el logo está por aquí, por allá, viene, baja, y después yo me hago quilombo en la edición, no importa. Cerveza.walrus en Instagram. No es el caso, hoy no estamos lubricándonos con Cerveza Walrus, no los pude encontrar, chicos, se fueron, viven sus vacaciones, pobre gente. Está muy bien. Pero bueno, siempre apostamos por Cerveza Walrus, es muy rica. Cerveza.walrus en Instagram. Digo para las fiestas, ¿no? Está muy bien. Para las fiestas. Se toma mucho vino en mi casa igual, pero una cervecita para la previa está muy bien. Sí, antes del asado y del vino, una birra. Con la y después continuamos con vino. Mañana Día del Padre. Mañana Día del Padre. Bien, ¿cómo secundaria? Y se vino la militancia. Sí, lo primero que se vino fue la música. Yo soy músico también, empecé tocando muy chico. A los 16 ya tenía mi primer banda. A los 17 rápidamente empecé a militar igualmente. ¿Guitarra? Armónica, yo soy armoniquista. Nada que ver. Yo soy armoniquista, toco la guitarra también, pero no soy un eximio guitarrista, pero rasco la guitarra, pero soy armoniquista, canto, soy cantante. Y rápidamente se conjugaron las dos cosas, porque terminó el secundario, comencé rápidamente la facultad y empecé a militar. A la semana que me anoté, empecé la facultad, empecé a militar. ¿Qué año? En el año 2000. Plena crisis. Una época magnífica para militar. Extraordinaria. No había otra cosa para hacer. No, extraordinaria. O continuabas tu vida como metalero, como rolinga, como hardcore, me acuerdo de las subculturas de aquel entonces. Yo era un Stone. ¿Vos eras? Stone. Eras rolinga, eras Stone. Era Stone, que es una clase anterior a la rolinga. El rolinga es como el primo hermano
Digo, el Rolinga más es el de las bandas de acá. Sí, tenés razón. El Stone, nosotros escuchamos Stones, escuchamos Led Zeppelin. Principio de los 90, el Stone. Claro, de otra, inclusive Jardinero, panuelo. Hasta otra vestimenta, inclusive buenos cueros, cintos, pantalones, Oxford, botas, camisas elegantes. Usaban leñadores, creo, algunos. Bueno, no sé, no todos. Qué sé yo, ya, viste. Y jardineros, bueno. Pero ¿no? sí, yo era metalero. Bueno, era metalero, pero muy tranqui, ¿no? Los metaleros son unos hippies vestidos de negro. Los banco muchísimo. Y bueno, pero ahí ya empecé la facultad y empecé a militar. Un clima muy, muy arduo. Uno hubiera optado por la izquierda, ¿no? En los 2000 el peronismo estaba muy castigado, el radicalismo ni que hablar porque era gobierno y estaba haciendo un desastre. Yo elegí militar en el peronismo. Principalmente por la historia, digo, cuando uno lee y empieza a comprender los procesos históricos de la Argentina, y a mí, sin ninguna duda, el peronismo me abrazó. Y después la cuestión humana que tiene el peronismo. A mí me vinieron a buscar los militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Yo estaba en un pasillo de la facultad, esperando para anotarme en una materia. Es lo que le imprimió Perón y luego Evita, el humanismo al peronismo. Sí, me vinieron a invitar, me dijeron, che, mirá, justo había habido un quilombo en la facultad, porque había mucho quilombo en lo universitario, y me habían sacado una foto mía apoyada contra una pared, que yo ni me había dado cuenta, salió en la tapa del diario Hoy. Me dijeron, mirá, saliste en el diario, vení, acércate. Ya, cagué. Me sentaron en una mesita, me invitaron a tomar una birra a la tarde, y nunca más me despegué. Yo venía de un proceso histórico, de un proceso militante también en los fines de los 90, con la Juventud Peronista también, digo, pero de un peronismo muy marginal, muy combatiendo al menemismo, de una organización territorial que era el desprendimiento de un PR, de un viejo PR, digo, una organización muy dura y muy margineta en el peronismo, digo. En el PJ me decían Trosco y en la universidad me decían PJ, era una cosa media rara, pero en el año 2000 yo lo cuento como el año de la bisagra. Te habías adelantado a ser centroizquierda, Nacho. Sí, digo, peronista, sí, peronista, sí, claro, sí, pero bueno, yo después con el tiempo desarrollé, yo me ubicaba en la izquierda peronista. Pero después me di cuenta que no existe ni la izquierda ni la derecha, existe el peronismo, que naturalmente es una especie de socialismo nacional, claro, pero con identidad nacional, un nacionalismo de inclusión. El tema es cómo debe ser su gestión política, si de izquierda o de derecha. Peronista, por eso nosotros construimos una tercera posición. Ni de izquierda ni de derecha, ni comunismo colectivista, ni individualismo capitalista, sino justicialismo social, justicia social, la construcción de una identidad propia, de soluciones argentinas para los problemas de la República Argentina. Claro. Digo, me parece que esa fue el gran acierto del general Perón, la construcción de una doctrina que atienda a los problemas argentinos sin dejar de mirar la geopolítica, porque decía que para ser un buen militante primero tenías que tener una visión de la geopolítica importante, ¿no? No hay manera, creo, de entender un país sin entender el resto del mundo, o al menos sus vecinos más próximos. Sin duda. Pongamos segunda en esta cuestión política, militante. Decíamos, el peronismo de izquierda a derecha, pero profundamente nacionalista. Pienso yo, tal vez lo que le faltó al peronismo siempre fue, para llevar adelante su gestión, ya sea más de derecha o de izquierda, es un poder económico. Nunca encontró un poder económico que lo apoye. Esto que hoy en día se entiende como la burguesía paulista, pero argentina. Porque Perón lo intentó, inclusive la última gran apuesta de Perón fue Belgelbart, digo, claro, ¿no? Y la construcción de esa burguesía nacional para la consolidación de un poder económico que aporte, que camine de la mano del proyecto político del pueblo. Es muy particular eso, porque solo con política no se construye. Solo con política no se construye, pero sin política tampoco se construye. Digo. Acá siempre los sectores concentrados del poder económico han sido bastante reticentes a cualquier cosa nacional, a cualquier cosa que atienda los problemas argentinos, los intereses argentinos. Sin embargo, hemos sabido convivir, digo, Néstor y Cristina, para no ir tan lejos, tuvieron 3 gobiernos, el primer momento en donde una fuerza política
gobierna durante 3 periodos completos, consecutivos. No es un dato menor en la historia democrática de la República Argentina. En una convivencia con los sectores privados, en una convivencia armoniosa, hasta que también se les tocaron un poco los intereses. El problema de los intereses y de los poderes concentrados es cuando les tocas el bolsillo también. Y cuando estamos en esto no es que tienen pérdidas, es que en vez de ganar 150.000 millones de dólares van a ganar 140.000 millones de dólares. Ahí... O lo mismo. O lo mismo. Y no pueden, porque el capital tiene esa voluntad o esa naturaleza de tener que seguir creciendo, si no se queda atrás. Y sin embargo, si no deja de competir, sin embargo, o viene otro y se lo come. Tuvimos una convivencia importante, hasta los momentos en que después intentan ponerte sobre la mesa de qué manera tenés que hacer política en el resto de las cosas, y ahí el peronismo siempre les puso un freno, por lo menos el peronismo que nosotros acompañamos, no el que entregó su política a esos poderes. Estamos hablando particularmente de los 90. Y ahí se vuelven locos. Bueno, siempre el peronismo ha tenido el poder de la calle también para contrarrestar eso, por eso tampoco han podido avasallar tanto los momentos que gobierna el peronismo. Bueno, son discusiones que tenemos que volver a darnos, son charlas que hay que volver a darse en una mesa de cómo volvemos a construir o cómo reconstruimos un tejido de armonía entre el capital y el trabajo, cómo volvemos a reconstruir un diálogo con esos sectores que nosotros por lo menos no queremos que desaparezcan, no queremos que se vayan, no queremos queremos que estén, queremos que sean parte. Nacho, sos concejal, yo me tiro de la economía porque sos sindicalista también, ahora vamos hacia ello, pero respecto a lo que estás diciendo, ¿cómo podés entablar un diálogo desde el idealismo, desde la política, con sectores que no son políticos ni idealistas? Desde el pragmatismo. Sectores también. económicos, Desde digo. el pragmatismo. Ok. Yo creo que hay que sentarse en una mesa. Seguime. Mirá, que te doy ganancias. Totalmente. Por yo ejemplo. te hablo no te lo hablo desde... No tengo conocimientos económicos que te pueda... Si acá me tirás 2 o 3 conceptos y me pedís una conceptualización económica, me cagás, porque yo hablo desde el sentido común. Yo te hablo desde el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Mira, macho, vos estás ganando toda esta guita, vos no tenés pérdida, vos estás ganando toda esta guita. Nosotros necesitamos primero un 50-50 donde los trabajadores estén bien, primer punto y principal. Los trabajadores no pueden tener una pérdida de derechos, tienen que tener una remuneración digna, tienen que tener condiciones de trabajo dignas, tenemos que crear empleo y tenemos que producir. Porque si nosotros, entre otras cosas, construimos política para cuidar la producción nacional, vos tenés que aportar tu parte. Entonces, yo pongo esta parte, te cuido, arancelo, te regulo. Regulo para que... Sí, peronismo puro, regular el capital, no prohibirlo, no estatizarlo, regularlo. Lo regulo para que no te vengan importaciones de cualquier parte del mundo y te destrocen tu producción, ¿no? Ahora, no me destroces. Los trabajadores tienen que estar bien, los precios tienen que estar bien. Vos no vas a perder, vos vas a ganar. Si vos querés ganar mucho más, bueno, vas a tener que esperar. Acá tenés que ganar lo que podés ganar, que siempre es mucho. Esa es la cosa. Hablan, sí, respeten a los privados. Se la llevan en pala. Se la llevan en pala. Hay 2 respuestas a eso. Mira, me voy a poner como abogado del diablo. Primero, es mucho, sí, pero también hay que invertir en desarrollo. O en investigación en algunos casos. Entonces yo necesito que sea mucho, poniéndome en abogado del diablo, Nacho. Entonces yo necesito ganar mucho para continuar, para seguir proporcionándole trabajo a este pueblo que me tocó. Bueno, los productores de energía, si hay algo que no han hecho es invertir. Se llevaron toneladas de guita con sistemas deficitarios y las inversiones fueron muy flojas. Si vos tenés que invertir, si vos necesitas desarrollo, está fantástico. Inclusive el Estado también te aporta. Para algo tenemos subsidios, claro. Subsidios, por algo tenemos el CONICET, que es la construcción de conocimiento y la construcción de profesionales que aporten al crecimiento de la producción en las diferentes ramas de lo que sea esa producción. La gente común no entiende esto, Nacho. No lo entiende. No lo entiende, no sabe que todo lo que vemos en la ciudad, generalmente la mitad de las cosas son proporcionadas por una fuerza, por una agenda política, no por una construcción libre del privado, del mercado.
no lo entiende. Hay una atomización y una sobreinformación que también se ha dado a partir del crecimiento exponencial de las redes sociales, de las fake news, ¿no? De todo lo que tiene que ver con internet, donde la gente tiene una sobreinformación en la cual ya uno primero que no sabe qué es lo de verdad, qué es lo mentira. Ahora vos ves a un pibe de 20 años que te dice que en el CONICET son todos ñoquis. Sí. Y una señora... Están diciendo que en el Garrahan hay muchos ñoquis. Digo, estamos ya... Es muy complicado, porque es muy complicado ir contra ese ejército de contrainformación que tienen las derechas en el mundo, no solamente en Argentina, en el mundo, ¿no? Porque es muy complejo que un pibe o que un señor, una señora, te diga que los del Garrahan pueden vivir con 360.000 pesos, como le dijo Santillán, y que son todos ñoquis, es una barbaridad. Es una barbaridad. Tenemos que mejorar la salud pública, la educación pública, ni que hablar. Creo que hay que hacer reformas muy profundas. Ahora que los sistemas de salud son sostenidos por sus trabajadores, por esos trabajadores que se desloman, que se ponen la camiseta de cada lugar. Vos ves a los del Garrahan y son tipos que son fanáticos del Garrahan. Y no son tipos que son fanáticos del Garrahan porque se llevan la tuya, hermano, porque laburan, porque tienen guardias interminables, porque salvan vidas. Y vos decís, y a esos tipos nosotros tenemos la osadía de decirles ñoqui. El relato oficial es que los ñoquis son otros, ¿no? Es un gran problema. Que no son esos, pero que hay ñoquis por ahí dando vuelta. Meten a todos en la misma bolsa. Sí. Y hablando, por eso quise introducirme en economía, charlar superficialmente del problema económico, porque sos sindicalista y te ha tocado luchar por derechos o dignidad laboral para con los tuyos, contra grupos, ¿no? Contra grupos industriales, productores. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál fue? En mi caso es la universidad pública, imagínate, ¿no? Son otro tipo de corporaciones las que hay en la universidad pública, en la educación de grado, en la que en los 2000 tenías como principales enemigos a los propios rectores o a las propias corporaciones de las autoridades de las universidades públicas. Y hoy a la vez tenés ese doble patrón que es el Estado, independientemente de la autonomía universitaria, y las propias universidades, donde hoy hay en la gran mayoría hay una relación cordial y de lucha conjunta, tanto desde un rector hasta un trabajador no docente, en el medio con los estudiantes, con los trabajadores docentes. Digo, vos decís que están mancomunados, que están unidos hoy, bajo el gobierno de Milei. De las pocas cosas buenas que ha hecho Milei, Okay. logrado la unificación total, digo, sí, de la familia universitaria. Al rectorado, a los directivos de las universidades se los ve casi como una casta, aislada un poco de todo, por encima del trabajo de los docentes y del estudio de los estudiantes, valga la redundancia, se los ve alejados. Hoy están juntos. Cada universidad es un mundo, pero yo te puedo decir que la gran mayoría de las universidades, hoy una gran mayoría, tiene una mancomunión entre autoridades, trabajadores docentes, trabajadores no docentes y estudiantes. Digo, hoy era del gremio que venías, ¿no? ¿Cómo? Trabajadores no docentes. Trabajadores no docentes, correcto. Hoy tenemos en la Universidad de La Plata particularmente, una de las 5 universidades más grandes de la República Argentina, de las más importantes de América, no de Latinoamérica, de América. Sí, junto con la UBA. Claro, no solamente tenemos una excelente relación con el rectorado de la universidad, porque además todos los días nos sentamos en una mesa a discutir, a negociar, a construir una mejor universidad, ¿no? Sino que
el resto de los claustros también tiene un respeto y un trabajo en conjunto muy importante. Hoy la Universidad de La Plata, que pasa por un buen momento, desde hace unos años hasta acá, y cuando digo pasa un buen momento, hemos hecho crecer la planta no docente, hemos jerarquizado el trabajo de nuestros trabajadores, ha crecido la planta docente, ha crecido la matrícula estudiantil, es la universidad con más carreras en la Argentina. La Universidad Nacional de La Plata es la universidad con más carreras en la República Argentina. Imagínate, tiene 14 facultades. 17. La UBA tiene 13. Sí. 17 carreras tiene. De ahí se desprenden una cantidad enorme de otras carreras, pero tiene 17 facultades. Carreras tiene muchísimas, pero facultades tiene 17. Y ha crecido muchísimo la Universidad de La Plata, desde lo institucional, desde lo académico y también desde lo social. Ha tenido desde hace unos 20 años hasta acá, se ha levantado como una de las universidades con un compromiso social de las más grandes de la República Argentina. No solamente, doy 2 o 3 ejemplos, hoy la Universidad de La Plata está fabricando alimentos, en una fábrica de alimentos de las más novedosas que hay en el mundo, una fábrica de alimentos, de alimento aparte nutritivo, que le pertenece a la universidad, pero que está abierta hacia la sociedad, donde hoy le dan a comedores, trabajan con escuelas, trabajan con el ejército, trabaja con la iglesia, trabaja con todos los actores de la comunidad, digo, llevando esos paquetes, esos bolsoncitos de alimentos que son extraordinarios y es fundamental. Tiene un consejo social que está integrado por una autoridad de la universidad y actores de la comunidad que traslada la política de la universidad también al territorio. Es muy interesante, el trabajador que no terminó secundario, que la terminó y no continuó sus estudios, no sabe nada de este mundo, está tan alejado de las universidades, la mayoría de la población no es universitaria, a pesar que tenemos universidades públicas, no saben nada de lo que estás diciendo. Yo tampoco conocía esto que estás contando. Bueno, el Consejo Social está haciendo un trabajo enorme, de hecho acá en Berisso hemos construido con el sindicato un barrio de trabajadores no docentes, yo vivo ahí, enfrente ahora mismo, que es el campo 6 de agosto, el famoso Tambo 6 de agosto, hoy se está empezando la construcción de 700 viviendas para estudiantes. A la vuelta está el albergue universitario. Berisso tiene mucho que ver con la Universidad Nacional de La Plata, muchísimo. En el ex sanatorio de la Carne se lleva adelante la EURE, la Escuela de Recursos Universitario Humano, que es la Escuela de Enfermería, un pedazo de la Escuela de la Facultad de Ontología. En los talleres navales se llevan adelante, por ejemplo, una extensión de la Facultad de Periodismo. Está, bueno, la Escuela de Oficios de la universidad, está acá en Berisso. La Escuela de Oficios es una escuela donde tiene más de 20.000 estudiantes que estudian de manera virtual y presencial oficios de manera gratuita. Es muy importante el trabajo que la Universidad Nacional de La Plata hace para con la sociedad. Bueno, hemos hecho tareas de reconstrucción de tendidos eléctricos en barrios populares. La tarea social... ¿Cuántos años seguís estando, no? Yo soy de la familia de la Universidad de La Plata, hace 25 años que pertenezco a la universidad, primero como estudiante, tuve un breve paso por la docencia como ayudante alumno de algunos seminarios y terminé siendo un trabajador no docente absolutamente consustanciado con la universidad pública, con la Universidad Nacional de La Plata, que la verdad que a mí me enorgullece esa relación que tiene hoy la Universidad Nacional de La Plata. Por ejemplo, en el gobierno de la universidad conviven todas las fuerzas políticas. La izquierda tiene su espacio de gestión, el radicalismo, el peronismo, el reformismo, el socialismo. Todos los sismos que vos te imagines, hoy tienen un lugar de gestión y un espacio de gestión en la universidad. Este gobierno nos hace que nos una el espanto, creo, ¿no? También son buenos tiempos, ¿no? Para conciliar con el otro, con políticas, con aprendizaje, para consensuar con partes más. Están los irrompibles, creo, por allí los radicales, está la izquierda también, hay una gran presencia del peronismo, no sé si desde la Cámpora u otro grupo. Sí, hay de todo, es muy amplio, ¿no? El peronismo, todas las organizaciones que vos nombrás son partes de un confluido del campo nacional y popular, y me parece que es un momento de escucha, Luca.
es un momento de escucha. Yo creo que tenemos que ponerlo. Mira, yo siempre me agarro de esa frase que decía el padre Mujica, que decía: con un oído en el Evangelio y con el otro en el pueblo. Y yo creo que hoy tenemos que tomar esa frase con muchísima más fuerza para quienes somos creyentes o que somos cristianos, ¿no? Eso está muy vigente hoy más que nunca, pero también, digo, con un oído en el pueblo escuchando es fundamental para poder reconstruir el tejido social en la República Argentina, que es lo más jodido de reconstruir y lo que más se ha detonado. Ese divorcio entre el pueblo y sus dirigentes, ese divorcio entre el pueblo y la política, cuando en realidad lo malo de la política son los políticos, son quienes la hacen, porque la herramienta, la política como herramienta en sí es trascendental para la transformación de los pueblos. Bueno, hay un divorcio importante, por eso también un outsider hoy maneja los hilos del país, digo, ¿no? Y es presidente de la nación. No hubiera sido de otra manera. Ante un pueblo no politizado, que no comprende las complejidades. Y un pueblo no politizado. De una república democrática. Pero que no viene de toda la vida así. Yo quiero que nosotros recordemos que hasta inclusive hasta el 2015. Hasta esa elección del 2015, 10 años clavados, Argentina estaba muy politizada. Argentina es un pueblo muy politizado, que a veces se divorcie de la clase política es otra cosa. Bueno, se divorcia por política, justamente, también. Por eso, yo no diría que es un pueblo despolitizado, diría que es un pueblo absolutamente politizado. Yo he tenido la oportunidad de viajar por países de la región para distintas cuestiones militantes y ves la despolitización. Brasil es un país que yo creo que está muy despolitizado, por ejemplo, en muchas cosas. Uruguay está muy politizado. Es un paisito muy politizado. Argentina también. Existe un divorcio entre sus dirigentes y sus pueblos. Muy picante, muy picante. Y este trabajo es fruto del éxito del gobierno de Mauricio Macri. Y vos me dirás, ¿por qué el éxito? Yo es algo que digo y genera un poco de polémica. El éxito sobre una mayoría del electorado, sí. El gobierno de Mauricio Macri en sus objetivos fue exitoso. Se endeudaron, se la llevaron toda, porque la plata del endeudamiento no la pusieron en la República Argentina. Todavía no se sabe dónde fue esa guita. Se la llevaron, se la fugaron toda. Y además comenzaron ese proceso de despolitización o de divorcio entre el pueblo y la dirigencia y la política, y lo culminaron estos tipos. Vos no te olvides que Mauricio Macri decía que él no era político, que era administrador de un Estado. Sí. Bueno, ellos se presentaron como administradores. Ellos eran CEOs administrando el Estado. Un Excel de Argentina. Yo te digo que ellos fueron los iniciadores de la destrucción de la política en la República Argentina. Por eso el gobierno de Mauricio Macri ha sido absolutamente exitoso desde el punto de vista. Bueno, qué mejor éxito, Nacho, qué mejor éxito que el que nombrás, al menos en parte, que se considere que Cristina es una chorra y no que Mauricio Macri lo es. Bueno. Nadie anda diciendo por ahí, no, se la llevó toda Macri. Sí, Cristina, ¿no? Y bueno, se la llevó construcción toda. De relato de los medios hegemónicos, vos imaginate que hoy cualquiera te dice la condenada, la chorra, se robó un PBI. Nadie tiene la más puta idea ni de dónde sale un PBI, ni de cuánto es un PBI. Pero te dicen se robó un PBI. ¿Qué es un PBI? Dos PBI. Dos PBI. Pero no, ¿me entendés? Es demencial. Sí. Digo, pero además, estamos ante un atropello y, valga la redundancia, con lo que tiene que ver con las causas, no le encuentran una prueba. Y uno dice, le están diciendo chorra porque la tipa, no, que era presidenta de la nación y no ni siquiera hay un jefe de gabinete en su gestión implicado, está detenida y condenada por una obra que no se terminó en un pueblito de Santa Cruz. Sí. En un país con la extensión de la República Argentina, ¿no? De los miles y miles de kilómetros cuadrados. Sí, eran 51 obras, se auditaron 3. Y en las 3 se encontraron pequeñas irregularidades, que algo no se terminó. Es una barbaridad. Algo así. Es una barbaridad. Y la gente pareciera que también hay una parte de la sociedad que no lo quiere ver. No hay una prueba, es una vergüenza internacional. Pero aparte es una vergüenza internacional. Y vos fijate, otra cosa, vos fijate
que acá no están hablando de una mina que la encontraron llevándose una montaña de guita, que le encontraron una bóveda de oro, que la metieron presa por hacer obra pública. La metieron presa por construir obra pública para los argentinos y las argentinas. Las obras están, las obras se hicieron, y una presidenta, además, está a decir que no está al tanto totalmente de todo. Una mujer que, conduciendo los destinos de la patria en un contexto mundial tan complejo y tan importante como el que ella fue presidenta, si se terminaba una ruta en un pueblo de Santa Cruz. Es una cuestión demencial, por eso toma muchísima más relevancia la causa. Por eso toma muchísima más relevancia la causa, y es una vergüenza internacional de la cual hoy el gobierno está muy preocupado por la trascendencia internacional. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que están haciendo. Y además, esto es un vuelto de Macri para Milei también. Porque el gran creador de todo este escándalo es Mauricio Macri, que entre otras cosas, una vez más, no está en el país, pero que digita la Corte Suprema, una Corte Suprema fraudulenta, destructiva, inconstitucional porque funciona con 3 integrantes. Una vergüenza, una vergüenza. Los cortesanos que hoy tenemos en la República Argentina son una vergüenza. Una vergüenza. Cortesanos políticos. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Bueno, había algo de cierto en la casta. El peronismo lo dijo técnicamente antes. Es clase política, no es casta. El peronismo habló de la casta antes que Milei. Quiero decírselo. Sí. Las 3 cámaras se los digo. Mirá, si querés, ponchame a esa, a vos. A vos. Y a vos. Te quiero decir que el peronismo lo dijo antes. ¿Y sabes cuándo lo dijo? Una de las 20 verdades que dice: todo círculo político es antipopular, por consiguiente es antiperonista. El círculo político es la casta, que claro que existió toda la vida. De hecho, no nos olvidemos que antes de que exista el peronismo, existía una clase política, existía una generación, ¿no? Esa generación del fraude patriótico, esa generación de la oligarquía elitista en la clase política de galera. Nunca dejó de estar ni de existir. Exactamente, y por eso tampoco nunca le van a permitir perdonar al peronismo que haya puesto al pueblo, a los trabajadores como protagonismo de la historia política de su país, que las mujeres puedan votar, que los trabajadores puedan votar. Si fuera por esa generación fraudulenta que existió en la República Argentina, de la década infame y de ahí para acá, le van a perdonar al peronismo la inclusión del pueblo argentino. Ellos, si fuera por ellos, es más, el otro día escuché en una radio, en una de estas radios cipayas que atienden también los intereses del imperio y de los poderes económicos, empezaron a hacer una encuesta si tendría que haber un voto universal como hay hoy, o un voto, no me sale la palabra. Sí, calificado. Calificado, ¿no? Un voto. ¿Quieren volver a eso? ¿Quieren volver a que pueda votar solamente una clase social en la República Argentina para que defienda los intereses de los mismos que hacen que vote esa clase de argentinos y de Argentina? Pues la elección democrática es muy compleja. La verdad es que, claro, un voto que no, sin conciencia. Bueno, es increíble cómo se termina resolviendo la democracia, la representación democrática en manos de gente que no conoce nada, pero que algunas veces funciona, ¿no? Sí, entiendo por qué llaman a voto calificado, entiendo por qué esta gente también quiere un voto calificado para que los voten a ellos nada más. ¿Cómo sería la prueba, me pregunto? Pero hablabas de círculo político, ¿no? De casta, en una de las 20 verdades escritas por el general. ¿Qué hay del círculo sindicalista, de la casta sindicalista? Esa herramienta que construyó Perón y que luego, bueno, empezó a operar más para sus propios beneficios que para la de los trabajadores, en bastantes casos, no en todos. Mira, hoy en Argentina decimos sindicalista y el tipo... te voy a corregir en una cosa. Cualquiera se ríe de eso. Sí. Si me lo permitís. La organización sindical no la construyó Perón, la construyeron los trabajadores, sí, allá por los finales de 1800. Bueno, pero con permiso y afluencia, ¿no? De la Perón. Construyeron los trabajadores. Okay. Perón le dio poder. Ahí vamos. Perón le dio poder y consolidó un modelo sindical, que es uno de los modelos sindicales más importantes en el mundo, que es el modelo sindical argentino,
que pone en la mano de las organizaciones sindicales y en la representación de sus trabajadores al trabajador con poder. Al que también endilgan los sectores privados que así estamos y que por eso falta trabajo. No, claro, si fuera por los sectores privados estarían con un látigo pegándole a un trabajador para que trabaje, derechos, ¿no? 24 horas. Claro. Piden derechos, yo no puedo invertir en ese país. Ese es el discurso, más o menos. No, es contrafáctico. Porque siempre invirtieron, siempre se la llevaron, e inclusive con el peronismo adquiriendo derechos para sus trabajadores nunca perdieron. Es mentira. Hay que terminar con esta mentira. Es mentira. Y después que hay casta en la política, hay casta en el movimiento obrero, claro que sí. Claro que sí hay dirigentes que son una vergüenza. Claro que vos hoy en día nombrás a Daer y ni yo puedo creer en Daer. Yo no te voy a dar nombres propios porque tendríamos que hablar de muchísimos, pero esto tenés posibilidad de editarlo si querés. Si no pero te lo voy a decir. Esperemos que no. Si querés hacemos un ejercicio, porque vos algo muy real que decís es, hoy decís sindicalismo y es lo mismo que decís Cristina Sarrón PBI. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Podemos hacer un ejercicio? Sí, cómo no. Sí. ¿Vos tenés idea cuántas organizaciones sindicales federadas hay en la República Argentina? Decenas, me arriesgaría a decir menos de 50. Menos de 50. No sé, alrededor de 50. Vos tirame números, yo después te voy a... 50. Sí. Alrededor. Organizaciones de base, que son sindicatos de base. Por cada una federada debe haber varias de base, me imagino. Arriesgate con un número. No sé, el triple. 150. Ponele. Y dirigentes... Creo que me estoy quedando corto igual. Pero está bien. Igual está bueno. 50 organizaciones federadas, 150 organizaciones de base. ¿Y cuántos dirigentes sindicales pensás que hay entre esas 50 federadas y 150 de base? Bueno, de los federados, si son 50 dirigentes. No. Ahí tenés 50 secretarios generales. El secretario, sí, tenés. Después tenés para abajo sus comisiones directivas. Sí. Ponele, te voy a tirar yo, te voy a ayudar un número. Sí, por 1000 favor. dirigentes sindicales. Ok. ¿Está bien? Bueno, yo te voy a contar cuál es la realidad. Existen 300 organizaciones federadas. Ok. Hay alrededor de 3.300 organizaciones sindicales en Argentina de base. Sí, yo sabía que me estaba quedando corto. Y hay alrededor de 72.000 dirigentes sindicales, desde secretarios generales a delegados de base. Ok. ¿Vos me podrías decir en este momento el nombre de 25 secretarios generales? Ni a trompadas, no. ¿Viste que no son todos los sindicalistas iguales? Todos te dicen, sí, Daer, vos nombraste al primero, al secretario general del CGT. Yo te voy a ayudar si querés. Daer, Barrio Nuevo, Moyano. El de Educación, me olvidé el nombre. Baradel. Esos 4 son los más conocidos. Bueno, son los que los medios de comunicación y la propia política se ha encargado de ponerlos como el foco de demonización. Sí. Pero hay un montón de Nachos Bruno, hay un montón de dirigentes de base, hay miles de dirigentes sindicales luchadores que vos no los vas a ver ni multimillonarios, que no los vas a ver metidos en runflas políticas, metidos en escándalos en sus organizaciones sindicales, que son excelentes, queridos, adorados por sus trabajadores. Si no, el sistema sindical hubiera colapsado hace mucho tiempo. Entonces es una gran mentira lo de la casta sindical solamente, y que el sindicalismo es... El sindicalismo es quien mantiene, y esto si querés titularlo, el sindicalismo es la reserva moral e ideológica del peronismo, y es quien hoy sostiene el sistema político en la República Argentina, te diría. Toda esa cantidad de dirigentes desconocidos ante los ojos del pueblo, porque no están en los medios de comunicación, porque solamente se elige 5 o 6 para depositar la responsabilidad de esos 5 y 6 en el resto de los 69.000 restantes. Te decías 300 federadas, ¿no? ¿Hay tantos rubros hay que necesitan representación? Sí, todos. ¿O son subtrabajos? Subcategorías también. Está el industrial del plástico, el industrial del aluminio, el industrial del acero. Claro, por eso. Por eso se va ramificando todo. Porque el modelo sindical argentino es por rama de actividad.
No es por empresa como tienen los yanquis, no es por rubro. Vos tenés a la Unión Obrera Metalúrgica, que son los trabajadores de la metalurgia, y tenés a los trabajadores del ESMATA, que son trabajadores de la metalmecánica, además de mecánicos, ¿no? Y de la construcción de autos. Y ahí tenés una mezcla entre trabajadores del ESMATA y de la UOM, que hacen diferentes ramas. Tenés obreros navales, electricistas navales, trabajadores no docentes, trabajadores docentes, municipales. El modelo sindical argentino dice que cada trabajador... Es muy complejo. En su rama es muy complejo. No, es muy fácil. Al contrario, perdóname que te contradiga, pero es muy fácil. No, es muy complejo en su estructura. Muchas representaciones. Sí. No digo que estén mal, para nada. ¿Cómo se llama? Digo que son ¿Sabes muchas. cómo se llama? Democracia sindical. Ok. Que también se pone en tela de juicio. Y yo te digo una cosa. Todos critican. Ahora Daer se corrió, dijo que va a dejar la CGT y también se corrió de su sindicato. Dijo que tenía 63 años y que quería dar paso a una nueva conducción. A mí me parece muy chapó. Sin embargo, a Daer... Y digo a Daer porque vos lo nombraste, te puedo nombrar a Walter Merkis, ¿lo conoces? No. Bueno, representa 70.000 trabajadores no docentes en la República Argentina. No docentes. No docentes. Sus trabajadores lo votan. ¿En? Lo votan sus trabajadores. Ponen una urna. Y ¿sabes por qué te doy el caso de Daer? Porque vos dices, pero es muy difícil presentarse. No es tan difícil. No, me acuerdo de Garaza, mirá, me hiciste acordar de alguien más Ramón acá. Garaza Petroleros. Perdió las elecciones con un dirigente emergente, joven, que se presentó. Familiar. Que se presentó a elecciones y ganó. Sí. Un problema tiene la mesa de Garaza. Terrible. La mesa de los domingos, ¿no? Porque era un familiar, un sobrino. Al compañero lo votan sus trabajadores. Sí. Un trabajador petrolero, sacale la sangre. Un trabajador petrolero que no estaba de acuerdo y se dirime en una urna. Entonces, si vos tenés representación con los trabajadores, presentate y ganá. Y eso sucede cada 4 años en los sindicatos. Héctor Daer tiene 3 listas en su sindicato. Tiene la lista trotskista, una lista media intermedia y una lista de él, que es una conjugación de peronistas. No, de trabajadores de la sanidad. Sí. Porque ahí pondríamos a los trabajadores, caracterizaríamos a los trabajadores como de derecha o de izquierda, y las conducciones presentan una lista y yo te puedo asegurar que tenés dirigentes en la lista de Daer que te sorprenderían. Y esas listas las votan sus trabajadores, miles. No te estoy hablando de 100 tipos van y votan y es una elección fraudulenta donde hay 150.000 trabajadores de la sanidad en Capital, que es de donde se presenta Héctor, y que lo votan 100 tipos, Lo votan 120.000 tipos. Una pelea bárbara democrática. Bueno. Y hablando de peleas, si querés pelear, si querés aprender a pelear, no solo en el sindicalismo y en la política, sino con el cuerpo, con los puños, desarrollar tu cuerpo, tus músculos, podés ir a Academia Villanueva. Mira. Academia Villanueva. ¿Lo conoces a Gastón Suárez? Sí. Gastón Suárez aquí tiene la academia en 140 entre 10 y 11, varias clases, varios horarios, lunes, miércoles y jueves para adultos, martes y jueves boxeo para niños, sin contacto. Academia Villanueva 140 entre 10 y 11 para darle combate, no sé, al capital o al patrón o a lo que sea. Ahí está Gastón Suárez, recientemente retirado tras su paso en Estados Unidos, se hizo un gimnasio y ayuda a la gente que no tiene recursos. Algunos muchachos van, no todos le están pagando, él tira una mano ahí para el barrio de Villanueva. Muy importante hacer eso. Un viejo dirigente fallecido de mi federación decía: entrenamiento duro, batalla fácil. Sí. Viste que el boxeo siempre es un lugar donde algunas personas al margen, a la vera del camino, al margen de la sociedad, se pueden por ahí realzar un poco, claro, practicando. El deporte en sí, por eso ayuda a incluir. Le da tanta importancia al deporte, muchísima importancia. Buenavena. Disculpa, Gatic. Le ha dado mucha importancia al deporte como parte de la inclusión social. Cuando nosotros tenemos hay una de las verdades que es la justicia social y la ayuda social son fundamentales para un peronista. Bueno,
En la ayuda social no está la bolsa de mercadería solamente. No está esa ayuda de poder darle la máquina de coser o que está la inclusión escuchá lo que te voy a decir, la Singer que entregaba Evita o la computadora en Conectar Igualdad que entregaba Cristina. Está la inclusión en el deporte, el apostar a que el pibe, la piba se desarrollen en una disciplina deportiva que les da fundamentalmente eso, disciplina. Okay. Desde el mejor sentido de la palabra, ¿no? La disciplina es fundamental. Y es fundamental para empezar a construir algo en tu vida. Bueno, si necesitas un poco de disciplina, Academia Villanueva, 140 entre 10 y 11. Gastón Suárez te va a recibir lunes, martes, miércoles y viernes. Ahí horarios en pantalla. Y teléfono también. Bueno, estábamos en la lucha, pero bueno, estábamos más en la lucha de los medios contra la percepción, ¿no? que tiene la gente y que a la vez los medios construyen del sindicalismo. 300 federadas, me hablaste de 3.000, ¿cuántas organizaciones de base, más de 70.000 dirigentes. Más de 70.000 dirigentes, una estructura elefantiásica, gigante, muy compleja de entender y que los medios... Autofinanciada, es cierto, los propios trabajadores pagan mes a mes una cuota. Gestiones casi de pequeños estados. Nosotros en el sindicato, por ejemplo, en mi organización sindical, tenemos nuestros hoteles para que nuestros trabajadores vacacionen con sus familias. Tenemos una obra social de excelencia donde cubrimos la salud de nuestros trabajadores. Tenemos centros de formación laboral para la jerarquización de los trabajos. Tenemos recreación para que la recreación sea parte efectiva de la vida social de un trabajador. Tenemos un camping deportivo para la recreación y el esparcimiento de los trabajadores. O sea que tenemos escuela, terminación de estudios primarios, secundarios. Tenemos una carrera universitaria propia, único casi en el país, de una carrera universitaria específicamente para trabajadores y trabajadoras, que se llama Gestión de Recursos en el Sistema Universitario. Digo, somos pequeños estados, resolvemos la salud, resolvemos el trabajo, resolvemos el techo, construimos barrio, resolvemos el salario, resolvemos la educación, resolvemos la capacitación, resolvemos el esparcimiento y la vida en familia. ¿Sienten el embate de este gobierno? Absolutamente, principalmente en esto de este ataque continuo de los medios para la destrucción de eso que vos decís, o que yo te dije en realidad, el divorcio entre la gente y sus organizaciones. Y nosotros no estamos exentos de eso. Tenemos un alto nivel de participación en nuestra organización sindical, hemos tenido ínfimas desafiliaciones, te estoy hablando del 0,0001%, 1 por mes. Y 15 mira, altas por mes, digo, tenés. Y mira, y en la formación de opinión pública, de opinión ciudadana con respecto a los sindicatos, tenemos un problema, ya que la Argentina tiene más de un 50% de la población en negro, no sindicada, sin derechos laborales. Claro, para ellos también esto es muy fácil de crear mediáticamente, crear una demonización de los sindicatos. Con gente que no está sindicada, con gente que no recibe beneficios, es más fácil todavía profundizar esto. El problema es que se carga sobre las organizaciones sindicales esa responsabilidad. Esa es una responsabilidad política del Estado, ¿no? Es una responsabilidad política del Estado, la regularización de sus trabajadores. Yo algunas veces me preguntaba esto desde un ejemplo muy pequeño, muy sencillo. Pongo una pizzería. Bueno, empiezo a vender pocas pizzas. En algún momento necesito a alguien que me las reparta. Yo contrato a alguien que las reparta, pero no lo puedo poner en blanco todavía. No puedo cubrir sus cargas laborales. Entonces tengo que poner 1, 2, 3 motos para crecer, para ofrecer trabajo, y todavía no puedo blanquear a mi personal. El problema no es el caso de los gigantes pero te entiendo. Estoy hablando de una pyme, de un tipo que atiende la caja, que hace la pizza y que tiene 3 motitos. Te entiendo. Si vos tenés durante 3 meses que trabajar, y hoy podés trabajar junto al Estado en esto. Llegó producción, hola, Rosalía. Hola, Rosalía. Si vos necesitas de esos 2, 3, 4 meses para esa regularización y para crecer y para poder,
Yo creo que está bien. De hecho, los ministerios de trabajo, por lo menos cuando existía el nacional y en las provincias, tienen sistemas para acompañar eso. Vos lo podés hacer. Ahora, si vos eso te tomás 6 meses, 1 año, 3 años, 6 años, claro, es otro 10 tema. años... Si te pones una sucursal y claro, es otro asunto. Entonces, ahí está el gran problema. Digo, uno tiene que saber hasta dónde le das para saber también hasta dónde puede dar. ¿No? Tiene que ver con la responsabilidad de quien lleva adelante ese emprendimiento. Digo, si vos te abrís una pizzería y a las 2 semanas querés tener 4 tipos repartiendo moto, bueno, tenés que saber que es una apuesta. ¿Debe haber una flexibilización laboral o no? ¿O hasta qué punto? Es muy extraña la palabra porque creo que es una palabra de derecho que se utiliza y que está muy asociada a la destrucción de derechos, la flexibilización laboral. No nos olvidemos justamente de los fines de los 90, del 2000, del 2001. Hay un juego de negocio ahí, ¿no? De negociado. Digo, bueno, por ahí flexibilizo, pero genero más puestos de laburo. Pueden hablarse de nuevas reglas y de nuevas formas, pero que no tengo ninguna duda que eso debe estar consensuado entre trabajadores y patrones. Digo, tiene que haber una mesa tripartita entre el Estado, entre los privados y entre las organizaciones representantes de sus trabajadores. Me haces acordar del INTA, que tiene una mesa tripartita. Que tiene que funcionar para modernizar quizás algunas ramas de actividad que quizás quedaron en el tiempo y que yo considero que está bien. Considero que está bien la reformulación, porque el mundo avanza y nosotros debemos avanzar a la par del mundo, no me cabe ninguna duda, porque ninguno tiene que perder. Nosotros planteamos modelos donde todos ganen, no que ganen una parte y la otra parte pierda. Yo no quiero un patrón pobre y que tenga que cerrar su fábrica. Yo quiero un tipo que invierta, que su fábrica le vaya bien, que tenga cada vez más trabajadores, que sus trabajadores estén bien y que también se lleve su guita. Mira, me hace recordar algo que dijimos hace como media hora más o menos. Tiene que ver con la dignidad, el trabajo, dignidad, un sueldo digno. Yo creo que en el ideario, en el pensamiento, tal vez hasta en la moral de los patrones o de titanes industriales, existe que la dignidad es ofrecer un sueldo para que coma y alquile algo, y ahí se acaba. El concepto de dignidad es muy diferente de un lado y del otro. Sin duda. Digo, loco, yo hice lo mío, yo te doy un puesto de laburo, comés, te podés alquilar algo, listo. Si los alquileres te aumentan, y yo qué sé, yo no puedo darte más dignidad, es decir, más dinero por tu trabajo si los alquileres aumentan. Ese no es mi problema. Yo hasta acá corto la dignidad. Bueno, el concepto de dignidad está en juego también. No por eso para nosotros... Sí. El salario es una inversión depositado en un trabajador y una trabajadora, y para la derecha, tanto la mafiosa como la esotérica, ¿no? Estamos hablando del macrismo y el mileísta, es un gasto. Ellos hablan de gasto, es un gasto. No es un gasto, es una inversión. Si no existieran trabajadores, no existiría tu producción. No existiría el consumo, de hecho, claro. Sin duda, pero aparte son los propios trabajadores los que después hacen girar la rueda de consumo, ¿eh? Buenos salarios, más consumo, más comida arriba de la mesa, más industria textil, porque le podés comprar la pilcha al pibe, te podés comprar una pilcha digna. Claro, ahí tendría que haber un consenso de varios pesos pesados que producen puestos de trabajo, de dar buenos sueldos para que se active el consumo. Sucede y muchos después salen a quejarse de que no tienen las ganancias que esperan, claro. Más aún. Sí, no gané 1.000 millones de pesos mensuales este mes. 1.000 millones de pesos, algo ni que vos, ni que yo vamos a ganar nunca. Por ejemplo, Nacho, ¿el ahorro se considera parte de un sueldo digno? Debería, pero la capacidad de ahorro. Hoy en día, claro. Brindar un sueldo con capacidad de ahorro, pero creo que hoy en día no se considera como parte de un ningún tipo de duda. De un sueldo digno. Que vos tengas capacidad de ahorro significa que podés vivir dignamente y tener la posibilidad de guardar el manguito para irte de vacaciones a fin de año, para poder hacer cambiar el auto, arreglar el techo de tu casa. Significa algo más inclusive para el mundo de las finanzas, de que no tengamos que depender tanto de inversiones, porque podés laburar con la guita interna que los trabajadores depositan. Absolutamente, también. Absolutamente. Pero eso está fuera de la idea de dignidad. Esta gente no cree en eso. No sé cómo convencerlos, cómo decirles, miren, tienen que entregar más guita.
Vos tampoco creo que lo sabrás. Yo creo que no lo sabe ninguno de qué les pasa por la cabeza a esta gente. Es muy complejo. Estamos en una situación donde es muy difícil descifrar qué sucede por la cabeza de los grandes pensadores de la derecha esotérica y la cual uno no comprende. Inclusive te diría más. ¿Afán de lucro? Tiene una cuestión de lógica. De que haya superávit fiscal o que tengan la cuenta equilibrada, como dicen ellos, es lógico. Si dejaron a todo afuera, si ya no tenés los remedios para los viejos, para todo en realidad, no solamente para los viejos, pero ya no tenemos los remedios. Si hoy te recortan las obras sociales, si hoy te recortan los subsidios para que vos puedas pagar barato el colectivo, o porque puedas pagar barato los servicios que te corresponden, porque además la energía que se genera es parte del patrimonio de la República Argentina, porque son construcción y creación de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, si vos dejás todo eso afuera, si vos dejás afuera a 3/4 del pueblo argentino y los tirás del sistema, es lógico que no vas a tener gasto. ¿El peronismo ha gastado más de lo que ha ingresado? Sí, claro. Claro. Emitiendo también, pero claro. Cada vez que hay déficit hay emisión. Vos le decís un PTC porque emitían, no tenés la más puta idea de lo que estás hablando. Nosotros no queremos ahorrar. En nuestra concepción de gobierno no se ahorra, el Estado no ahorra, el Estado la pone. La ponés, porque vos querés que haya mejores cosas, querés que haya computadoras para el Conectar Igualdad. Gran problema, ayer lo hablaba con mi hija inclusive, yo le decía, bueno, hay que prohibir los celulares. Yo se la tiré yo sabía que me iba a decir, hay que prohibir los celulares en las escuelas. Bueno, vos tenés un problema con tu hija y los celulares, está en la pantallita. Hay que prohibir los celulares en las escuelas. No me dice, lo que pasa es que a mí en clase me piden buscar cosas, me dice, bueno, pero le digo, yo te lo resuelvo fácil. Nosotros hace 10 años a cada pibe le regalamos una computadora, claro, que además estaba regulada por un software nacional, un software libre nacional. Distribución Guaira. Exactamente, sí. Regulado porque se regulaban también los contenidos que vos podías buscar ahí. No te podías meter a TikTok en la computadora de Conectar Igualdad, era para la escuela. Bueno, entonces hoy vos tenés la necesidad de que el pibe utilice el celular porque el profesor le pide que busquen cierta cuestión, pero en el medio de todo eso, como no está regulado y el celular, que es privado, está absolutamente liberado para lo que sea, en el medio de una clase te están boludeando con el teléfono o están sucediendo, se están creando contenidos y se desvirtúa todo. Yo creo en la tecnología, en el avance tecnológico y cómo aplicarlo a la educación. Ahora, yo te prefiero la computadora Conectar Igualdad. Y el teléfono afuera. El teléfono cuando salí de la escuela. La computadora. Sí, por lo menos es un efectivo filtro para las redes sociales, mínimo. No hay redes sociales. En la escuela se va a otra cosa. Te vas a formar. Sí. Por eso también creo que hay que hacer una gran reforma educativa también, donde también tenemos que formar a los docentes y a las docentes. Nacho, el pequeño pueblo de Berisso, no porque sea pequeño él, sino por los que miran este programa, justamente iba a eso, al horario, ya llevamos 1 hora y pico, no me va a perdonar las 200 visitas que tiene este programa generalmente, ojalá sean más en no me va a perdonar estar hablando con un concejal y no hablar de Berisso. Totalmente. Así que agarrate Catalina ahora, vamos. Nacho. Bueno, he visto en las redes siempre, hay mucho antiperonismo también, mucho odio, pero hay problemas en Berisso, sobre todo calles sin asfalto, no se ha llegado a las cloacas en todos lados. ¿Cómo viene ese asunto? ¿Cómo viene la caja de Berisso? Y una cosa más para por ahí ponerte en un marco. No solamente yo, tal vez mi compañera aquí presente, otros vecinos de Berisso también, hemos visto que Ensenada está bastante mejor que Berisso en cuestión de infraestructura, de limpieza, de recolección de residuos, de iluminación. Es una gran gestión la de Mario Seco, que por cierto hace 20 años está en Ensenada. 22. Viste, 22. Claro, tal vez ahí es un poco más fácil hacerlo. Cagliardi lleva su segunda gestión recién. 6 años. Y se le endilgan ciertos problemas, ¿no? La comparación constantemente es con Ensenada muchas veces.
¿Qué pasa aquí? ¿Cómo viene la caja de Berisso? ¿Cómo se puede hacer mejor esto? ¿Cómo se puede ir detrás de los reclamos de los vecinos, que generalmente son asfalto y luz? Digo, algo de agua también. Bien, te voy a en arrancar, Villargüello y en otros lugares. Te voy a arrancar con algo muy cortito, que es que una comparación natural que hacen con Ensenada y Berisso. Ensenada tiene 50.000 habitantes, Berisso tiene un poco más de el doble, sí, un poco más de 110.000 ya habitantes para esta altura. Mario Secco, cuando agarró el municipio de Ensenada, muy endeudado, muy hasta las manos, logró desendeudar Ensenada en 7 años, una gestión, casi 2 gestiones. El 75/80% de los recursos que la industria de la región aporta a los municipios va a Ensenada, no a Berisso. ¿Cómo es ese número? El 75/80% de los ingresos de canon de las industrias que tenemos en la región, sí, descargan en Ensenada. Porque tienen mayor territorialidad en Ensenada. Estamos hablando de YPF, Air Liquid, Petroquímica de Cuyo. No, en absoluto. No. Entonces, el dinero que recibe Ensenada por la industria es ampliamente mayor, lo que le permite casi tener un presupuesto aparte. Con la mitad de población. Con menos de la mitad, con más de la mitad de población que tiene la ciudad de Berisso. Con 20 años en la espalda. Mario siempre cuenta que le costó 7 años desendeudar a Ensenada para poder avanzar en las obras, en tener una ciudad como la que tienen hoy. Fabián en 5 años hizo lo que no pudo hacer Mario en 5 y que tuvo que hacer en 7, casi 8 años. Desendeudó que fue Berisso. Desendeudar Berisso y tener la posibilidad de, por primera vez, votamos hace poquito en el Consejo Deliberante tanto la rendición de cuentas como el presupuesto para este año, y por primera vez votamos presupuesto propio para hacer obras. Por primera vez, a ver, que escuches esto. Sí. Presupuesto propio para poder hacer obras, el avance en obras. Es decir, le podemos decir a los vecinos de Berisso que las obras están por llegar. Las obras, eso es lo que uno desea. O sea, nadie se imagina lo que sale. ¿Vos tenés idea? Yo me enteré hace poquito. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale una calle? ¿Una calle de asfalto? ¿Cuánto te imaginás? Mira, como vecino te lo pregunto. ¿Cuánto te imaginás que sale? Que además cuando vos haces una calle no podés hacer una calle, ¿no? Tenés que hacer, si tenés 4 cuadras de tierra no podés hacer una y dejar 3. Tenés que terminar una obra, pero ponele, vamos a una sola calle. ¿Vos tenés idea cuánto sale hacer una sola calle? Tendríamos que estar hablando en dólares, creo, ¿no? No, hablemos en pesos. En pesos, 50 millones de pesos. Es una monedita, ¿eh? Sí. 200 sale. Ok. Esos son los derechos laborales, Nacho. Yo tengo unos muchachos que te la hacen por 50. Es mucho más complejo, ojalá fuera tan fácil. Va a quedar más o menos bien. Además de que vos para hacer primero un asfalto tenés que hacer otra obra anterior. Para hacer un asfalto primero tenés que tener una obra de cloaca, una obra hídrica, porque vos no podés hacer el asfalto en un lugar donde no tenés nada, porque después cuando llevas la cloaca tenés que romper todo. Pero por ahí no tenés guita para hacer la cloaca y el asfalto. Tenés que priorizar la cloaca. Okay. Se llevó, sí, es la idea. En Berisso se llevó una red de agua muy grande, muy importante, una red cloacal muy importante hasta ahora. Falta muchísimo, pero se hizo muchísimo. Yo soy el legislativo, no soy el ejecutivo, por lo cual no me voy a tomar tampoco el atrevimiento de hablar como si fuera el secretario de Obras Públicas, porque sinceramente hay cosas que no conozco y que son difíciles de entender. Digo, pero creo que el municipio ha avanzado muchísimo, que se puso un gran objetivo, Fabián, que fue el de desendeudar al municipio, principalmente para poder tener resuelto el poder pedir, por ejemplo, un préstamo internacional para poder hacer obra pública. ¿Por qué? Bueno, porque no tenés obra pública. Hoy solamente la obra pública que tenés... pidió un préstamo internacional. Te estoy diciendo que para vos poder pedir un préstamo en el BID, que son bancos de desarrollo, hay otros organismos internacionales que financian obra pública, vos para poder hacer eso, lo primero que tenés que tener es las cuentas saneadas. Si vos no tenés las cuentas saneadas no podés pedir nada, porque a alguien que debe 9, vos no te van a prestar 8 si debes 9. Me parece que falta muchísimo, pero se está haciendo también bastante. Creo que obviamente que las prioridades las pone el intendente, no las ponemos los concejales, no las ponemos los secretarios. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, pero creo que las prioridades las está poniendo, la puso en desendeudar y las puso en de ahí en más avanzar.
Vos imaginate que Ensenada tiene para 50.000 habitantes alrededor de 30 camiones compactadores, lo que le permite un sistema de recolección de residuos muchísimo más efectivo, porque te diría que le sobran los camiones compactadores. Hoy nosotros estamos en 13, 14 camiones compactadores para 120.000 habitantes en la ciudad de Berisso. Hemos firmado un leasing hace poquito que lo votamos en el Consejo Deliberante para la compra de 2 camiones, un compactador y una almeja que hace más fácil. ¿La oposición acompaña en estos proyectos? La oposición no acompaña en nada porque tenemos una oposición. Ni siquiera en poner camiones compactadores. Claro, nosotros la oposición que tenemos acá es la de un inexistente radicalismo que lo votaron 200 afiliados al presidente del Partido Radical. Bueno, todos hemos tenido malos tiempos. No, está bien, yo te estoy diciendo números, no es opinión. Tenemos un pedazo de la oposición que es parte de la derecha esotérica, otro pedazo de la oposición que es parte de la derecha mafiosa, de tipos que no solamente no te votan nada aunque estén de acuerdo, porque te sentás en una reunión y están de acuerdo con algo que vos le vas a presentar, pero después cuando se prendan las cámaras de los medios de comunicación en el Consejo Deliberante votan en contra, y es muy complejo. Pero la verdad, le restamos importancia también a eso porque sabemos que su objetivo solamente es electoral y político. Entonces uno sabe que no se enfrenta a dirigentes responsables que vienen a proponer el crecimiento de la ciudad. Por acá le propones el crecimiento de la ciudad y se cagan en el crecimiento de la ciudad por sus fines propios, por sus mezquindades personales. Entonces son casi, para mí, acá me hago cargo, no hablo por mi bloque, hablo por mí, tipos a los que no me interesa nada en lo mínimo, porque sinceramente obstruyen el crecimiento de la ciudad. Lo obstruyen, le explotan la cabeza a la gente, van caminando con la maldad para construir una oposición destructiva y no constructiva. Las oposiciones destructivas nunca son buenas, Ok. Bueno, entonces me gustó revelar este velo, ¿no? Quitar este velo, por lo menos esta información no nos había llegado. Cagliardi acaba de desendeudar Berisso después de 5 años. Yo creo que se habló. Esto no lo sabía, no lo he leído, no lo he visto. Sí, ordenó las cuentas, estaba muy imagínate, en 4 años que gobernó el radicalismo en este municipio lo dejó destruido, endeudado. Hay quien diría que veníamos del ESAC, ¿no? Entonces la gran deuda de este municipio la comenzó Jorge Nedela. En 4 años hicieron un desastre. Además de que no terminaron una obra, no fue un gobierno paupérrimo, por eso duró 4 años. Sí. Fue solamente una mancha en la historia de Berisso. Sí, inclusive con trabajadores golpeados acá en Montevideo, sucedió con Nedela. La verdad que, y costó muchísimo, tenía una deuda muy grande, y se ordenaron los números y eso es importante, y la gente dice, bueno, pero a mí los números ordenados no me resuelven. Claro, eso es lo que pasa. No me resuelven la calle de tierra. Bueno, en redes sociales lees esto. Ya lleva 5 años, ya tiene otra gestión y no hizo nada. Para mí los comentarios de las redes sociales no me mueven el amperímetro. Sí me lo mueven cuando camino por los barrios y la gente me reclama, me dice cosas, se enoja. Ese es el comentarios de gente en portales de Berisso. Ese es el comentario más válido. Los comentarios en portales, algunos los atiendo porque aparte me tomo el trabajo de ver. ¿Viste la obra de las baldosas que se hizo acá en Montevideo y 7? Sí, lo vi. Se pusieron las baldosas. Pusieron baldosas del año de Ñaupa. Del año. No, bueno, pero el diseño de las baldosas es viejo, no parece moderno. Lo viejo funciona. Esas baldosas viejas salieron no sé cuánto de dinero. Lo viejo funciona. Sí. El Eternauta, estamos en tiempos del Eternauta. Bueno, ese era otro comentario, por ejemplo. Se publicó el monto de la obra y era 700 millones más o menos, un par de cuadras. Claro, 3. Vos estás diciendo 3, ¿no? No recuerdo si eran 700, mira, no quiero faltar a la verdad. 700 y pico. Era cierto, está bien, bueno. Y encima las baldosas eran viejas, dicen. No, son diseños... históricos, tradicionales, que para mí son fantásticos. No hay que modernizar. No es necesario modernizar todo. No es necesario. A mí me gusta Berisso, a mí me encanta Berisso, a mí me gusta este desarrollo de veredas, que además tiene una lógica, la línea azul de allá como las de La Plata, donde figuran que las baldosas azules, la línea de baldosas azules habla de que está sobre una avenida.
Las rojas hablan de que está sobre una paralela. Tiene una lógica. No hay que tirar la historia por la ventana. Bueno, eso es lo que intenta hacer este programa, ¿no? Hay que dejarla acá detrás de la ventanita, la historia. No hay que tirar la historia por la ventana. La historia hace rico a nuestros pueblos. No hay que... Ok, un pucho más y cerramos el programa, Nacho. Bueno, tema de obras, creo que más o menos quedó claro. Un Berisso endeudado, Cagliardi lo está poniendo, lo desendeudó, o prácticamente lo desendeudó. Tenía un buen dato, ¿sabes que me habían tirado una información? Dije, qué bárbaro, en algún momento la chequeo, coincide con lo que vos me decís. Cuando Cagliardi asumió, 2019. Los empleados públicos no habían recibido el aguinaldo. Correcto. Y debía algún sueldo, creo también. Y cobraban cuando podían. Y Cagliardi salió, esto me lo contó una fuente, una persona conocida, no política. Y Cagliardi salió a pedir préstamos para pagar un sueldo, un mes y un aguinaldo. Y nadie le daba préstamos. Y pidió el préstamo en su nombre, Fabián. Sí. Pidió el préstamo en su nombre para pagar, ¿no? Sí, bueno, hoy los salarios de los trabajadores municipales se pagan en tiempo y forma. Son de los mejores, que obviamente que nunca alcanza, corroboramos, nunca alcanza, pero está entre los 5 mejores salarios municipales de la provincia de Buenos Aires. Los aguinaldos se pagan en tiempo y forma, está la plata para pagarlos, se pagan. Nobleza obliga. Digo que nunca alcanza porque obviamente que con 800 lucas hoy es muy complejo vivir. Es lo que gana un médico del Garrahan. Pero no es lo mismo cobrar 800 lucas. Un docente también es lo que gana. No es lo mismo 800. Cobrar eso que cobrar, no sé, un municipal de La Plata que cobran 200.000 pesos. 250.000 pesos. Okay. Es una diferencia. Bueno, tenemos personal de primaria, docente primario que está en 600.000. Docentes secundarios que están en 800.000. Docentes universitarios que están en 600.000, 700.000. Ok. Y médicos del Garrahan también con el mismo número. Estamos hablando de gente, para la gente que mira, estamos hablando de gente que ha estudiado 5 o 6 años de su vida. Sí, claro. Una carrera que le ha tomado más, por ahí si tiene hijos, 8 años también. 10, está en ese número. 10, 15 un médico. Un médico sí, más también. Sí, claro. Sí. Entre la carrera, la residencia, que es una instancia formativa, no baja de 10 años la formación de un médico para ser un médico absolutamente libre, por decirlo de alguna manera. Bueno. Pero entre la carrera y la residencia le lleva más de 10 años. Y con muy poca plata, no hay un incentivo ahí. Bueno, para terminar, antes de que culmine el puchito y el programa, un Berisso a futuro. ¿Se puede entender? ¿Hay algún proyecto, alguna idea ahí en el honorable consejo para volver más pujante Berisso, para hacerlo más productivo sin tirar todo el tiempo de la manga de YPF? Independientemente del Consejo Deliberante, yo creo que hay compañeros, compañeras, dirigentes que tienen también ideas de Se pueden generar inversiones en Berisso, quiero decir. Berisso es una tierra de mucha oportunidad y una tierra fértil. Digo, Berisso tiene que volver a convertirse. Esto parece trillado porque ya lo han dicho mucho, pero yo lo recalco porque me parece muy importante. Tiene que dejar de estar espaldas al río y mirar hacia el río. Tenemos un río que nos puede dar muchísimo trabajo. Tenemos un puerto que nos puede dar muchísimo empleo y que está empezando a generarse esa rueda de empleo porque llegaron nuevas terminales de líneas navegables a Berisso, una terminal como muy importante. Tenemos este puerto que nos dejó Scioli, tanto a Ensenada como a Berisso, en el cual entran pocos camiones, por Tenemos ejemplo. que poner en valor también una ciudad con mucha historia, la cual yo creo que hay que empezar a ponerle mucha cabeza a convertirla también en una ciudad turística. Tenemos un pequeño delta de canales, de ríos, que son fantásticos para seguir impulsando el turismo ribereño, que junto al monte han construido esta zona como una zona casi patrimonio de la humanidad, tendría que ser. Digo, es extraordinario. Quien transita, a mí me fascina irme a la isla todo el tiempo, pero los canales del río, el río como
parte fundamental de la producción propia en esta región, donde producimos vino, donde se produce... bueno, ahí está el Mercado de la Ribera, con sus productores. Berisso tiene la posibilidad de, independientemente de tener una tierra baja que dificulta mucho, por ejemplo, la agricultura, pero sin embargo hay una pequeña producción de agronomía, de agricultura ecológica muy importante. Creo que la tarea industrial tiene que volver a ser muchísimo más pujante, que la portada comienza a ser el disparador de esa parte industrial, que el parque industrial tiende a crecer cada vez más. Eso va a generar puestos de trabajo. La construcción de un frigorífico, en lo que en alguna vez fue el SWIFT, que es el polígono industrial, también va a traer nuevamente puestos de trabajo a Berisso. Creo que tenemos la posibilidad de construir en esta ciudad muchísimo más de lo que tenemos. Yo creo que Berisso, que es una de las ciudades más bonitas que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene la posibilidad de crecer muchísimo más. ¿Y qué se está barajando en el Consejo al respecto? El Consejo tiene la responsabilidad de legislar sobre un montón de cosas, no solamente sobre el crecimiento tanto laboral como productivo. Da la idea de trabajar sobre lo construido, sobre lo que ya está. Sobre todo, sobre regular, y no solamente sobre eso. El Consejo tiene también la tarea de agasajar a sus ciudadanos destacados, a sus instituciones, de darle honorabilidad a las instituciones que hacen a la comunidad, de legislar obviamente, de generar riqueza. Sí, pero yo creo... Es difícil, digo, estaba hablando de un consejo... Para eso de un consejo legislativo de un municipio. Para eso tenés al Ejecutivo también, ¿no? El Ejecutivo yo creo que es la principal fuente y el principal responsable de construir las condiciones de crecimiento de una comunidad, en las cuales luego el Poder Legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, acompañar en sus representantes votados por el pueblo de Berisso, acompañen, no acompañen y le aporten a cada proyecto que del Ejecutivo llega al Legislativo. Eso es fundamental. Es fundamental tener un cuerpo fuerte que acompañe el crecimiento que propone el Ejecutivo. Después necesitas la gestión. Lo más importante acá es la gestión. Es que la gestión funcione, que el sistema de salud funcione mucho más de lo que funciona, que el sistema educativo funcione, que la gente viva tranquila, que la seguridad sea importante, que la gente pueda salir tranquila. Que se apueste, por ejemplo, a la regularización, que estamos empezando a trabajar algunas cosas, que no te las voy a adelantar porque no soy el jefe de mi bloque ni el presidente del Consejo, entonces me reservo algunas cosas, pero a trabajar, por ejemplo, algo que a mí me parece fundamental, que es la nocturnidad también, que es empezar a trabajar un proyecto de nocturnidad que vuelva a hacer que la gente de Berisso se quede en Berisso. Porque se están yendo todos a La Plata. Pero claro que sí, hace muchos años, no, esto no es de ahora, hace muchísimos años. Década o más. Y yo creo que tiene que empezar a trabajarse algo donde le ofrezcas la oportunidad al bericense de quedarse en Berisso, porque el lugar es lindo, porque tiene lugares preciosos y porque lo que se tiene que trabajar es justamente sobre un proyecto de nocturnidad que le permita a los pibes quedarse y reforzar la identidad bericense, de dar trabajo desde la gastronomía, desde los bares, desde la música en vivo, en lugares de música en vivo, y que no todos los grupos de música se tengan que ir a tocar a La Plata y puedan convertirse en una plaza donde vengan grupos importantes, donde vengan con bandas. Es muy difícil hacer un evento. ¿Sabes que es muy difícil hacer un evento? No debería. Está siendo difícil, Nacho, hacer un evento. Me he comunicado con algunos músicos y les cuesta. No hay lugares. Cuesta. Principalmente no hay lugares. Tenés 1 o 2 lugares. Sí. Les cuesta mucho también a los músicos trabajar la autogestión. Que el baño químico. Tenés muchos clubes, tenés muchas cosas donde se podría, y a veces yo creo que hay un poco también de parsimonia por parte de los músicos, y te lo digo como músico ahora, pero yo he tocado muchísimo en el Bostock, en clubes de acá de Berisso, que se hacían cosas hermosas. La autogestión es fundamental, pero después se necesitan lugares para convertir a Berisso en una plaza de tocar. Vos oís las bandas conocidas, las bandas van a La Plata, está bien, estamos hablando de una ciudad 9 veces más grande que Berisso, 9. Sí. 9 veces más grande que Berisso, capital de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos entre el Río y la capital de la provincia de Buenos Aires. No es una tarea fácil, pero sin embargo, convertirse en una plaza es fundamental. Berisso tiene que convertirse en la plaza de la cultura.
Mirá, yo acá desde Buenos Aires Cero, buenosaires0.com.ar, un portal de cultura, comunicación y radio, estamos gestionando con algunas bandas quizás un posible evento de Buenos Aires Cero Rock, aquí en Berisso. Contá con Narvales. Sí, voy a ver con qué quilombo me voy a tener que enfrentar para organizarlo y cuáles son las condiciones. Bueno, yo te ayudo. Dale, gracias. Organizamos el bolín. Gracias, Nacho. Bueno, eso ha sido todo, creo. Vos te tenés que ir, ya es tarde, llevamos 1 hora y media de programa o más. Espero que la gente se haya visto, esperen que Poncho la 1, esperen que la gente más o menos al final del programa haya visto un poco, no sé si han podido evacuar sus dudas con respecto a la gestión, espero que sí, pero esto da para mucho, da para mucho. Recién se desendeudó Berisso, hay que esperar. Es muy feo, ¿no?, para una campaña de política decirle a la gente, mire, no le puedo poner las cloacas ahora, va a tener que esperar. Es la realidad. Es la anticampaña. Para mí también, sí, pero es una realidad efectiva. Digo, no viene un mango de la Nación, cero. Nosotros hicimos la rendición de cuentas y en el ítem donde dice el ingreso de dinero de Nación es cero. Sí. Cero. Claro, la obra pública se Vos bajó. imaginate que nosotros tenemos una tasa de cobrabilidad muy bajita. Acá solamente entre el 15% y el 18% de los bericenses paga un impuesto municipal. No tenés un ingreso de dinero propio prácticamente. Sí. La caja de los municipios suele ser pequeña. No todas, pero Ensenada la quintuplicó el ingreso de la tasa municipal. Por la gestión, ¿no? Sin duda. Claro. Pero vos contás con muy poco dinero de tasa de cobrabilidad de los bericenses. Entonces eso también hace que sea muy difícil. Ok. ¿Querés decir alguna cosa para cerrar? ¿Algún mensaje? Hay que defender a Cristina. Hay que defender a Cristina porque estamos ante la historia. Es una de las dirigentes más importantes de la historia de nuestro país, es inocente, es una causa política. Era un programa para 2 horas, tendríamos que charlar. Es una causa política y es importante cuidar a la democracia, porque la democracia está en peligro, estos tipos van hacia un sistema autoritario y ya también largaron encuestas para ver si estaríamos de acuerdo o no de acuerdo con un sistema más autoritario, están planeándolo, se está planeando, las derechas del mundo están planeando volcarse hacia ese autoritarismo desde la democracia, pero debilitando la democracia para que la democracia no sea una alternativa. Defender a la democracia es fundamental para todos y para todas. Y la cultura es también una herramienta y una trinchera de defensa de la democracia, así que los artistas tienen que involucrarse también. No solamente los militantes políticos, no solamente a quienes les interesa la política, sino también los trabajadores de la cultura. Ok, vamos a armar Buenos Aires Cero Rock entonces el año que viene. Vamos. Muchas gracias, Nacho. No, por favor, a vos por invitarme.